Convicciones. Breves miradas a la verdad. Espíritu cristero. En vano buscaremos una ideología cristera, pues, en el sentido moderno del término, esta no existe. Los cristeros no tienen ideología, no tienen una estructura artificial, idealista, preconcebida por algún ideólogo más o menos brillante, en la que la realidad debe encajar a toda costa. Pero esto no significa que sus cabezas estuvieran huecas. Al contrario, sus ideas y opiniones son de un valor sorprendente. Lo que ocurre es que los cristeros no son hijos de la modernidad, sino que su mentalidad es claramente premoderna, profundamente arraigada en el espíritu de la cristiandad. Es en este sentido en el que se puede hablar de espíritu cristero. A menudo se ha querido presentar el movimiento cristero desde una perspectiva moderna. Los ligueros afirman que los cristeros combaten a los bolcheviques y los revolucionarios los acusan de ser guardias blancos, dirigidos por sus amos. Esta visión ideologizada y distorsionada oculta una realidad mucho más sencilla y al mismo tiempo grandiosa. El campesino mexicano, 90% del país en aquellos años, tiene una percepción directa de la revolución. Los soldados llegan, cierran la iglesia, detienen al sacerdote, fusilan a los que protestan, ahorcan a su prisionero, incendian la iglesia y violan a las mujeres del pueblo descontento. Estos campesinos, que aman a su pueblo, a su iglesia y a su sacerdote, se levantan en armas de manera espontánea. A diferencia de otras rebeliones campesinas, es un movimiento sin jefe, con una mínima coordinación. Es, en palabras de John Mayer, la guerra de un pueblo de macabeos contra sus dirigentes, su estado y su ejército. El componente religioso es, pues, la esencia misma del alzamiento cristero. Su raíz hay que buscarla en un cristianismo mexicano sólidamente estructurado en cuanto a los conocimientos y enraizado en la práctica dominical y la frecuentación de los sacramentos. Y si en la Vendée no se puede ignorar el papel crucial de la evangelización llevada a cabo por San Luis María Grignion de Montfort, en la cristiada también podemos obviar que la fe de la que se nutre es en gran parte del futuro de la segunda oleada apostólica en México a partir de 1860, en la que destacan los franciscanos en Colima y los jesuitas en el Gran Nayar. El apodo que dieron los federales a los rebeldes, los Cristos Reyes, los cristeros, es particularmente acertado, incidiendo en lo más nuclear. México fue el primero en celebrar la solemnidad de Cristo Rey, en 1914. El 11 de enero, las multitudes gritaron por primera vez: ¡Viva Cristo Rey! Finalmente, Pío XI instaura en 1925 la festividad de Cristo Rey para responder a la corriente que se ha iniciado en México y que marcará la vida de los cristianos en nuestro siglo, con especial relevancia en la cruzada que pocos años más tarde estalla en España. Para penetrar en la realidad del movimiento cristero, volvamos nuestra mirada al modo en que se vive la fe en este período. La vida religiosa durante la cristiada, lejos de enfriarse por la falta de clero, vive un período de grandes frutos. En las zonas controladas por los cristeros, los sacerdotes trabajan sin impedimentos. En otros lugares, son los seglares los encargados de, según el obispo de Zacatecas, mantener organizadas y fervorosas las asociaciones piadosas, catequizar a los niños, promover los actos del culto divino, celebrar con solemnidad inusitada las grandes fiestas litúrgicas como las de Corpus Christi. En cada casa hay un altar del Sagrado Corazón y de noche las gentes se reúnen en la iglesia para rezar el rosario. La misa
es el acontecimiento esencial, ya que la Eucaristía es la que contiene todo su sentido la lucha emprendida. Misa diaria, misa de acción de gracias tras una victoria, misa por el descanso del alma de los difuntos, misa solemne de tropa, a la que acude la población y en la que los soldados rinden homenaje al Santísimo Sacramento. Solemnidades extraordinarias de la Semana Santa, vivida con un nuevo fervor en la experiencia de la Pasión, grandes fiestas eucarísticas y cristológicas, la más grande de las cuales es la festividad de Cristo Rey. En los campamentos cristeros, cuando lo permiten las circunstancias, el Santísimo Sacramento está expuesto y los soldados practican la adoración perpetua. La fe del pueblo se mantiene, así, firme a lo largo del conflicto. La afluencia de fieles a la Basílica de la Virgen de Guadalupe es incluso superior a los años anteriores. En palabras de un cronista de la época, la procesión sin curas, sin santos, sin obispos, sin cirios, era sencillamente formidable. Era la marcha de un pueblo. La cristiada tiene una dimensión martirial evidente. Existe en los escritos y testimonios de cristeros una clara vocación al martirio, visto como una gracia, como un desagravio por los pecados cometidos, como una colaboración en la venida del reinado de Cristo. Es significativa al respecto la oración compuesta por Anacleto González Flores, que terminaba con las siguientes palabras: Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Querer ignorar la dimensión esencialmente religiosa de la cristiada supone pues un esfuerzo de ceguera voluntaria, como también supone ceguera al achacar la conducta de los cristeros a su ignorancia. Si a menudo nos encontramos ante jefes analfabetos que han de dictar sus órdenes y proclamas, el mito de su ignorancia se desvanece al atender a los contenidos de las mismas. En ellas descubrimos reminiscencias medievales y renacentistas, producto de una arraigada cultura oral, que van desde el catecismo del padre Ripalda hasta los libros de caballería. Esta cultura firmemente asentada en el conocimiento de la Biblia hace que, por ejemplo, Juana de Arco o Carlomagno y los 12 pares de Francia sean personajes familiares del campesino mexicano. La lectura en voz alta por quien sabe leer y las representaciones teatrales son los vehículos de este saber. La figura del campesino ignorante y fanático se desvanece, apareciendo en su lugar la imagen de un hombre sencillo, de fe profunda y sorprendente cultura. Aurelio Acevedo, otro jefe cristero, afirma: me siento orgulloso de ser ranchero porque este es siempre exento de politiquerías, triquiñuelas y bajezas de los ciudadanos. El modo de ser ranchero es ajeno a la hipocresía y doblez de la política de las ciudades. Profundizando en la mentalidad de los cristeros, su imagen del gobierno es unánime. El gobierno de Calles es visto como perseguidor de la Iglesia, perseguidor por protestante y masón. Que el gobierno esté dominado por la más anticlerical y sectaria masonería es algo que nadie duda en aquel momento. En cuanto al epíteto de protestante, recoge tanto la promoción gubernamental de sectas venidas del norte del Río Grande para debilitar a la Iglesia como el hecho innegable de que el gobierno es sostenido y apoyado por Estados Unidos. Norteamérica representa el enemigo que ha invadido la nación, anexionándose importantes regiones mexicanas en 1848, hecho que perdura en la memoria colectiva. De ahí a la conciencia de que, en su lucha eminentemente religiosa, también existía un fundamento patriótico. De hecho, la bandera tricolor con la Virgen de Guadalupe es blandida por los cristeros, mientras que el ejército federal suele enarbolar banderas rojas y negras, esto es,
con los colores revolucionarios. En cuanto a la relación de los cristeros con otras rebeliones campesinas, creemos haber destacado suficientemente su singularidad. En cualquier caso, campesinos que han estado a las órdenes de jefes revolucionarios y que llevan muchos años desmovilizados vuelven a tomar las armas, esta vez no por tierras, sino por algo mejor, por el cristianismo. Según el ingente trabajo de campo realizado por el historiador Jan Meyer, una gran mayoría de los cristeros opinan que Zapata fue un amigo del campesino y que, de haber vivido, hubiera sido cristero. La opinión respecto a Villa es similar, aunque hay unos pocos que creen que fue un gran bandido. Es lógico, ellos eran también líderes campesinos y compartían la fe de los cristeros. Otro aspecto a considerar es el de la relación de los cristeros con el sinarquismo, presentado por algunos como la continuación del movimiento cristero, visto como una guardia blanca comandada por los obispos y sus ricos secuaces. A este respecto, se constata un hecho. Los antiguos cristeros no pasaron a ser sinarquistas 10 años más tarde. De hecho, manifiestan una gran aversión por este movimiento originado entre las clases medias. Aurelio Acevedo llega a afirmar, expresando la opinión de la mayoría, que este movimiento fue inventado con el propósito expreso de acabar con el espíritu cristero. Independientemente de la exactitud de esta tesis, parece claro que el sinarquismo es un movimiento ideológico nacido de la modernidad, mientras que el movimiento cristero es una reacción popular premoderna que se nutre de la religiosidad que se vive en lo que podríamos llamar los últimos restos de la cristiandad. Movimiento religioso en su esencia, el movimiento cristero fue también patriótico. Sus tres amores, su Dios, su patria, su hogar, guardan un significativo paralelismo con otros movimientos de resistencia a la modernidad anticristiana. Frente al asombro por la importancia de la insurrección, se han dado muchas excusas: ignorancia, fanatismo, alineación de los campesinos, etc. Al no poder integrarlos ideológicamente, el historiador de la Revolución Mexicana ha optado por silenciarlos, llegando a negar la evidencia. Convicciones. Breves miradas a la verdad.